Para este tutorial express, entonces, que les voy a mostrar de manera muy sencilla y rápida cómo adapté el tutorial anterior del short. Si quieren se los voy a dejar por aquí, la que no lo vio, ahí lo tienen todo el detallado del paso a paso de cómo se pueden hacer un short, pantalón o pollera. Para la que no lo vio, yo aquí lo voy a hacer un poquito más cortito, pero la idea es que vamos a montar un nudo deslizado sobre la aguja y vamos a formar una cadena formada por ojitos. Montamos primero 4 cadenas para el primer ojito, luego tomamos lazada y picamos en el primer ojito y montamos un punto alto. A partir de aquí vamos a ir subiendo con 3 cadenas, luego tomamos lazada nuevamente y aquí en la parte superior del último punto alto y esta hebra de aquí de la cadenita, tomamos esas 2 hebras, picamos ahí y luego cerramos nuestro punto alto en 2 tiempos. Y de esta forma van a hacer una cadena bien larga que les tiene que cubrir todo el contorno de su cadera y sus glúteos en la parte más ancha. Para que la medida les quede correcta, se la tienen que estirar bien y luego unir y ajustar. ¿Para qué? De esa forma nos vamos a asegurar que nos entra en la parte más ancha, pero que en el resto del cuerpo nos va a calzar bien y no vamos a tener un excedente ni sobrante de tela. Una vez que tenemos completa entonces nuestra cadena de ojitos, yo aquí les voy a hacer una muestra más pequeñita. El único requisito de la cadenita es entonces que sea múltiplo de 3. Entonces yo aquí a modo de ejemplo estoy montando 6 ojitos, ¿sí? Y una vez que tenemos nuestra cadenita, unimos al primero con punto deslizado. A partir de aquí vamos a levantar 3 cadenas que van a corresponder a un punto alto y luego van a abrir sus ojitos, se forma como un anillito. Vamos a tomar lazada, envolvemos picando ahí en la parte central de ese ojito y montamos un punto alto. Y esto es lo que vamos a repetir toda la vuelta. En la unión de ambos ojitos, ahí en la parte central vamos a ubicar un punto alto y en el centro del ojito otro punto alto. O sea que vamos a tener 2 puntos altos por cada ojito que tengamos en nuestra cadena. Cuando llegamos al final buscamos la segunda cadenita de altura y unimos con un punto deslizado. Una vez que estamos aquí, para la siguiente vuelta vamos a levantar 3 cadenas, corresponde a un punto alto, hacemos una cadena de separación y ahora tomamos lazada y vamos a ir picando. En cada punto alto vamos a montar un punto alto y una cadena al aire. Eso nos va a dar nuevamente 2 puntos más por cada punto que tengamos de la vuelta anterior. Una vez que tenemos completa esta vuelta de punto alto y cadena, vamos a unir aquí nuevamente a la segunda cadena de altura con un punto deslizado. Y esta vuelta que sigue, también súper fácil, levantamos una cadena para dar altura, picamos aquí donde unimos vuelta y montamos un punto bajo. Y ahora envolvemos la cadenita al aire, montamos otro punto bajo y esto es lo que repetimos toda esta vuelta, siempre colocando un punto bajo por cada punto, uno en el punto alto y uno envolviendo la cadenita. Entonces en esta vuelta vamos a tener la misma cantidad de puntos que en la vuelta anterior. La única indicación especial es que ustedes en esta vuelta de puntos bajos van a tener que contar sus puntos y ajustar para que les quede para la siguiente vuelta un múltiplo de 6. Cuando llegamos al final, completamos aquí uniendo vuelta con un punto deslizado. Estas 4 vueltas son exactamente iguales a las que hicimos en el tutorial del short, que es lo que estamos repitiendo aquí de manera más rápida. Una vez que tenemos completas estas vueltas, vamos a empezar a formar nuestro dibujo de abanico que consiste en 2 vueltas. Entonces, comenzamos levantando una cadena para dar altura, picamos en el primer punto bajo, unión de vuelta,
tomo lazada, saco por 1, tomo lazada, saco por 2. Voy a montar un punto bajo extendido. Y ahora tomo lazada, me salto 2 puntos de base, pico en el tercero y aquí es donde voy a formar mi abanico compuesto por 2 puntos altos, 2 cadenas al aire y 2 puntos altos más. Una vez completo el abanico, saltamos 2 puntos de base de la misma manera que hicimos del otro lado y vamos a picar nuevamente en el tercer punto. Aquí nuevamente tomo lazada, saco por 1, tomo lazada, saco por 2. Estoy repitiendo el primer punto bajo extendido que hice del otro lado, entonces estoy volviendo a comenzar esta secuencia que me abarca 6 puntos de base. Y esto es lo que repetiremos toda la vuelta. Entonces tomo lazada, salto 2 de base, me voy al tercero y monto nuevamente el abanico compuesto entonces por 2 puntos altos, 2 cadenas al aire y 2 puntos altos más. Llegando al final nos van a quedar esos 2 puntos de base libre. Vamos a unir con un punto deslizado al primer punto bajo extendido. Vamos a comenzar con el centro o la mitad de nuestro abanico. Entonces hacemos 3 cadenas al aire que va a corresponder a un punto alto. Y luego vamos a montar aquí donde unimos vuelta, en este punto bajo extendido, el segundo punto alto que sería la mitad de nuestro abanico. Y ahora nos vamos a la parte superior del abanico siguiente y montamos ahí un punto bajo extendido. Y luego nos vamos al punto bajo extendido y montamos aquí un abanico compuesto por 2 puntos altos, 2 cadenas al aire y 2 puntos altos más. Y así de manera súper sencilla vamos repitiendo la vuelta anterior, pero ubicando los abanicos y el punto bajo extendido de manera intercalada. Y cuando llegamos al final, aquí donde habíamos dejado en espera los 2 primeros puntos altos, picamos ahí y completamos el abanico entonces de esta vuelta con 2 puntos altos más. Y para cerrar la vuelta vamos a tomar lazada y con un punto medio alto picamos en la segunda cadena de altura y cerramos el abanico completando ahí con un punto medio alto que reemplaza las 2 cadenitas de separación del abanico. Una vez que tenemos completas esas 2 vueltas, volvemos a levantar una cadena y aquí en el centro de nuestro abanico volvemos a repetir la vuelta anterior, la primera vuelta de abanico, montando aquí un punto bajo extendido y ahora vamos a montar aquí en el punto bajo extendido de la vuelta anterior, montamos el nuevo abanico y de esta forma iremos completando todas las vueltas que nos hagan falta hasta el largo que cada una desee para cubrir la parte de la cola, para luego pasar a el otro punto que es más abierto, que ahora se los voy a mostrar. Entonces, una vez que unimos vuelta, terminamos en una vuelta del revés y para comenzar la vuelta del derecho vamos a levantar 3 cadenas, vamos a girar nuestro tejido. Esto va a reemplazar a un punto alto que nos va a caer siempre sobre los abanicos de la vuelta anterior. Y ahora vamos a tomar lazada doble y donde tenemos el punto bajo extendido, vamos a montar un abanico pero de puntos altos. Entonces, tomo lazada, saco por 2, tomo lazada, saco por 2, tomo lazada, saco por 2. En 3 tiempos hacemos el punto alto. Lazada doble y repetimos. Segundo punto alto, una cadena de separación y ahora vuelvo a tomar lazada doble y voy a completar aquí mi abanico con 2 puntos altos dobles más. Y sobre los abanicos montamos punto alto y volvemos a completar y a repetir esta secuencia toda esta vuelta. Y así vamos a completar todas las vueltas del derecho hasta el largo que deseemos. Ahora les muestro cómo completamos la vuelta del revés y una vez que estamos acá, unimos con punto deslizado a la segunda cadenita de altura, aquí en las 3 cadenitas iniciales para unir vuelta. Entonces vamos a comenzar con 4 cadenas, 1, 2, 3,
4 cadenas, que va a equivaler a un punto alto doble. Giramos el tejido, venimos del revés y ahora montamos lazada doble, y aquí mismo donde unimos vuelta completamos el segundo punto alto doble entonces, y dejamos el abanico en espera. Y ahora tomamos lazada y en la parte superior de nuestros abanicos montamos el punto alto, y sobre los puntos altos de la vuelta anterior vamos a ir colocando entonces nuestros abanicos compuestos por 2 puntos altos dobles, cadena al aire y 2 puntos altos dobles más. Cuando llegamos al final de la vuelta esta de abanicos de puntos altos dobles, vamos a picar en el punto inicial y vamos a terminar de completar aquí el abanico del inicio, que lo habíamos dejado en espera con solo 2 puntos altos dobles. Colocamos los 2 puntos altos dobles que nos restan, tomamos lazada y vamos a picar en la tercera cadenita de altura y vamos a unir con un punto medio alto que va a reemplazar la cadenita de separación. Una vez que tenemos completa la cantidad de hileras que cada una desea para este segundo punto, yo en mi caso le agregué al mío 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vueltas a la pollera. O sea que hice 26 del punto cerrado, las 4 vueltas iniciales y luego 8 vueltas más de este punto. Y para finalizar levantamos una cadena y la finalicé exactamente igual a como hicimos el short. Entonces aquí en la parte alta del abanico coloqué un punto bajo y aquí en el punto alto vamos a tomar lazada y vamos a montar un abanico compuesto por 3 puntos altos, levantamos 3 cadenas, luego volvemos hacia atrás, tomamos estas 2 hebras, tomamos lazada y unimos con punto deslizado, ahí tenemos el picot formado y luego completamos el abanico con 3 puntos altos más. Y esto es lo que repetimos en toda la vuelta de terminación, exactamente igual a como hicimos con el shortcito, punto bajo ahí, y aquí vamos completando entonces estos abanicos con el picot central. Así nos va a quedar entonces todos los puntos completos. Y una vez que tenemos listo eso, yo la mía la trabajé por un total de, ya les digo cuánto mide de largo la mía. Le hice en total 40, casi 45 centímetros de altura. Porque para hacer el short utilicé una sola madeja de 150 gramos, para la pollera utilicé 2 madejas de 150, o sea que tenía para trabajar 300 gramos de material. Y con el sobrante le realicé un parte superior de traje de baño, bikini, que con esto fácilmente podemos completar el short o la pollera. Si estamos en verano, si están en invierno, por supuesto que no. Van a trabajar solamente la pollerita en un material acorde al clima, al frío. Pero con 50 gramos que me sobraron de esas 300 gramos que tenía, realicé esto. Cada una de estas tazas pesa aproximadamente 20 gramos. Así que con esos 50 gramos me alcanzó bien. Y así nos queda la prenda terminada. Solo restaría hacer un pequeño cordón para poder pasar en la parte de la cintura, que es opcional. Y si me acompañaron hasta acá, como siempre les agradezco, les mando un cariño grande y nos vemos pronto en otro tutorial. Hasta la próxima.